En 1513, Maquiavelo escribió una línea que cambiaría para siempre la comprensión del poder. Quien no sabe disimular, no sabe reinar. Pero existe un secreto aún más profundo en esta frase. No se trata de mentir, sino de no entregar tus cartas. Cada reacción tuya es una información gratuita para quien te está estudiando. Cada explosión emocional es un mapa detallado de tus vulnerabilidades. En este exacto momento, mientras lees esto, alguien a tu alrededor sabe exactamente qué botones apretar para hacerte bailar conforme a su música. La pregunta que debería asustarte es, ¿cuántas veces hoy fuiste el títere de alguien que ni siquiera notó que estaba tirando de tus hilos? El hombre que reacciona es gobernado. El hombre que no reacciona, gobierna. Existe una ley invisible que gobierna todas las interacciones humanas. Quien te hace explotar, te gobierna. Es así de simple. Maquiavelo descubrió esto observando a los príncipes del Renacimiento. Aquellos que perdían la compostura ante una provocación, perdían también el trono. No por debilidad física, sino por entregar el control emocional. Piensa en la última vez que alguien logró sacarte de quicio. En aquel momento, pensaste que estabas defendiendo tu dignidad, pero en realidad estabas confesando públicamente dónde duele. Cada reacción impulsiva es como entregar un manual de instrucciones. Para controlar a esta persona, haz esto. El provocador anota mentalmente y lo usa contra ti en la próxima oportunidad. La ira rápida es siempre un juego perdido, porque te fuerza a luchar en el campo de batalla que el otro eligió, con las armas que él definió, siguiendo reglas que solo él conoce. Es imposible vencer cuando ni siquiera sabes que estás siendo manipulado. Piensas que estás reaccionando a una situación, pero estás solo siguiendo un guión que alguien escribió para ti. Maquiavelo veía esto como la diferencia entre el león y la zorra. El león ruge, demuestra fuerza, impone miedo, pero es predecible. La zorra observa, calcula, espera el momento justo. Cuando el león está cansado de rugir, la zorra actúa con precisión letal. Quien controla las emociones, controla el territorio. El secreto que los grandes estrategas conocen es que mantener la compostura no se trata de ser frío, sino de ser inteligente. Es elegir conscientemente cómo responder en vez de reaccionar automáticamente. Es la diferencia entre ser un termómetro, que solo refleja la temperatura del ambiente, y ser un termostato que controla el clima de la situación. Cuando reaccionas impulsivamente, estás votando en la capacidad del otro de controlarte. Estás diciendo, tu opinión sobre mí es más importante que mi propia paz interior. Y esa es una elección que pierdes cada vez que participas. La compostura es poder en estado puro. Cuando mantienes la calma ante la tormenta, no estás solo resistiendo al caos, estás convirtiéndote en el centro de gravedad de la situación. Y toda gravedad atrae. Las personas naturalmente gravitan en dirección a quien demuestra control interno, porque secretamente todos desean tener esa misma estabilidad. Aquí hay una verdad que corta como una cuchilla. El silencio es el arma más poderosa del arsenal humano, no por ser vacío, sino por estar lleno de posibilidades. Maquiavelo entendía que cuando no reaccionas, fuerzas al atacante a luchar contra su propia sombra. Todo provocador necesita combustible para mantener el fuego encendido. Ellos lanzan el anzuelo esperando que muerdas. Prepararon argumentos para tus gritos, respuestas para tus ataques, pero nadie está preparado para el vacío. El silencio es como un espejo que devuelve toda la energía del agresor de vuelta hacia él mismo. Observa a un niño haciendo una rabieta. Él grita, patalea, hace un show completo, pero si no hay público, si no hay reacción, la rabieta pierde completamente el sentido.
El provocador adulto funciona exactamente bajo el mismo principio psicológico. Él necesita de tu reacción para validar su ataque. Cuando niegas esa validación, el ataque se vuelve patético. El silencio también revela algo que el grito nunca consigue: la verdadera naturaleza de las personas. Cuando no reaccionas, fuerzas al otro a exponerse completamente. Ellos continúan atacando al vacío, y con cada palabra innecesaria muestran su propia inseguridad, su propio desespero por atención, su propia falta de control. Existe una diferencia psicológica brutal entre no tener nada que decir y elegir no decir nada. El primero es debilidad e incompetencia. El segundo es poder y estrategia. Cuando dominas el arte del silencio calculado, no estás siendo pasivo, estás siendo letal. Maquiavelo observaba que el príncipe silencioso inspiraba más temor que el príncipe ruidoso. ¿Por qué? Porque nadie consigue leer sus pensamientos, nadie consigue prever sus movimientos, nadie sabe cuándo la calma va a transformarse en tormenta. La imprevisibilidad es más aterradora que cualquier amenaza explícita. Cada segundo de silencio es una oportunidad para el atacante de ahorcarse con sus propias palabras. Es como dar cuerda suficiente para que él mismo se amarre. No necesitas destruir a tu enemigo, solo necesitas quedarte quieto lo suficiente para que él se destruya solo. El paradoja es fascinante. En un mundo donde todos gritan para ser oídos, quien habla menos es quien más tiene que decir. Y cuando finalmente decides romper el silencio, tus palabras cargan el peso de toda aquella contención. Es como un tsunami. La fuerza devastadora viene justamente de la calma que vino antes. Esta es la verdad más brutal sobre la naturaleza humana. La mayoría de tus reacciones no tienen nada que ver con la situación real. Tiene todo que ver con tu ego herido, tu imagen arañada, tu necesidad desesperada de parecer fuerte ante los otros. Maquiavelo era implacable al disecar esa debilidad humana fundamental. Él observaba a príncipes perdiendo reinos enteros porque no conseguían tolerar un insulto público. No era sobre el insulto en sí, era sobre parecer vulnerable ante la corte. El ego herido es más peligroso que cualquier ejército enemigo, porque ataca de dentro hacia afuera, corroe el juicio, nubla la razón. Piensa honestamente, ¿cuántas veces reaccionaste no porque alguien estaba en lo cierto o equivocado, sino porque te sentiste irrespetado? ¿Cuántas discusiones iniciaste no para resolver algo, sino para probar que no eres quien ellos piensan que eres? ¿Cuántos puentes quemaste no por necesidad estratégica, sino por orgullo herido? La persona que reacciona por vanidad se vuelve completamente predecible. Es como tener un manual de instrucciones pegado en la frente. Para controlar a esta persona, ataca su autoimagen aquí. El vanidoso baila conforme a cualquier música que desafíe su percepción de sí mismo. Él se vuelve esclavo de cualquiera que descubra sus puntos de orgullo. Existe una diferencia fundamental que pocos comprenden: autoestima versus vanidad. La autoestima es interna, estable, no necesita de validación externa constante. La vanidad es externa, frágil, siempre dependiente de la aprobación de los otros. Quien tiene autoestima real no necesita probar nada. Quien tiene vanidad está siempre probando algo. Maquiavelo enseñaba que el estratega verdadero separa completamente lo que es personal de lo que es estratégico. Él hace una pregunta simple antes de cualquier reacción. ¿Esta respuesta me acerca a mis objetivos o me aleja de ellos? Si la respuesta es que te aleja, entonces no importa cuán ofendido te sientas, reaccionar es pura estupidez. El líder inteligente usa la vanidad de los otros como herramienta, pero nunca se vuelve rehén de la propia. Él observa cómo las personas reaccionan cuando su ego es pinchado. Anota mentalmente esas informaciones.
y las usa cuando es necesario. Pero él mismo permanece inmune a esas provocaciones. La gran ironía es que cuando dejas de intentar probar que no eres débil, automáticamente te vuelves más fuerte. Cuando dejas de defenderte de cada crítica, te vuelves verdaderamente inatacable. El ego protegido es vulnerable. El ego trascendido es invencible. Vivimos en la era de la gratificación instantánea, de la respuesta inmediata, del impulso satisfecho en el mismo segundo. Pero existe una sabiduría ancestral que Maquiavelo dominaba como pocos. El poder real pertenece a quien controla el tiempo. Mientras todo el mundo está corriendo para reaccionar, el verdadero estratega está sentado, observando, esperando el momento perfecto para actuar, si es preciso actuar. El mundo moderno recompensa la velocidad, pero olvida que velocidad sin dirección es solo movimiento inútil. La paciencia no es pasividad, es estrategia en su forma más pura. Es como un predador que estudia su presa, mapea sus patrones, identifica sus debilidades y entonces espera la brecha perfecta para atacar. La diferencia es que cuando dominas el arte de esperar, descubres algo fascinante. En la mayoría de las veces, ni siquiera necesitas atacar. Solo necesitas tener paciencia suficiente para ver a tu adversario cometer el error fatal que las personas impulsivas siempre cometen. Piensa en cuántas veces has visto a alguien autodestruirse simplemente por no conseguir quedarse quieto. Ellos hablan demasiado, prometen demasiado, se exponen demasiado. Cada palabra innecesaria es una cuerda de más en el propio cuello. Cada reacción desesperada es un ladrillo más en la pared de la propia prisión. Maquiavelo observaba que los enemigos más peligrosos eran aquellos que sabían esperar. Ellos no necesitaban ejércitos, conspiraciones o planes elaborados. Simplemente dejaban que el tiempo revelara la verdadera naturaleza de sus oponentes. Y el tiempo es la prueba de carácter más brutal que existe. Existe algo profundamente perturbador para quien está atacando cuando el blanco simplemente no ofrece resistencia. Es como golpear el aire. Toda la energía del golpe se vuelve contra quien está atacando. La persona que esperaba una reacción, una defensa, un contraataque, se encuentra luchando sola, pareciendo desequilibrada, perdiendo credibilidad a cada movimiento desesperado. La prisa es enemiga mortal de la precisión. Cuando actúas en el calor del momento, cometes errores que jamás cometerías si hubieras parado 2 segundos para pensar. Pero cuando esperas, cuando observas, ves cosas que pasarían completamente desapercibidas. Notas patrones, identificas debilidades reales, encuentras oportunidades que solo se revelan para quien tiene paciencia de observar. Aquí está el secreto que pocos comprenden. Tu paciencia es un arma más poderosa que la prisa de cualquier adversario. Mientras ellos se queman en su propia urgencia, tú te fortaleces en tu tranquilidad. Es como agua corriente contra piedra. La persistencia silenciosa siempre vence a la fuerza ruidosa. Existe una aura inexplicable alrededor de personas que no reaccionan en el calor del momento. Ellas no necesitan gritar para ser oídas. No necesitan imponerse físicamente para comandar respeto. No necesitan hacer amenazas para ser tomadas en serio. Hay algo en el autocontrol que despierta una admiración renuente incluso en sus peores enemigos. Maquiavelo sabía que el miedo verdadero no viene de la agresividad explícita, viene de la imprevisibilidad controlada. Una persona explosiva es aterradora por algunos minutos, pero después se vuelve completamente predecible. Sabes que ella va a gritar, va a gesticular, va a hacer escándalo. Una persona que mantiene la calma constante es aterradora para siempre, porque nadie sabe hasta dónde va su capacidad de control. Piensa en las personas que más respetas genuinamente en la vida.
Probablemente no son aquellas que gritan más alto, que hacen más ruido, que crean más drama. Son aquellas que incluso en situaciones extremas mantienen la compostura. Hay algo hipnótico en la presencia de alguien que claramente ha dominado sus propios impulsos. El autocontrol crea una especie de gravedad emocional. Las personas se sienten naturalmente atraídas hacia quien parece tener dominio sobre sí mismo, porque secretamente todos desean tener ese mismo control. Es como un imán psicológico. Atraes a las personas hacia tu órbita sin hacer ningún esfuerzo consciente. Pero existe un lado más sombrío en esa admiración, el miedo disfrazado. Cuando alguien no reacciona como se esperaba, cuando mantiene la calma donde otros perderían completamente la compostura, eso genera una inquietud profunda. Las personas comienzan a preguntarse, ¿qué más está escondiendo esta persona? Si ella tiene tanto control sobre sus emociones, ¿qué más controla? Ese miedo disfrazado de admiración se convierte en una herramienta poderosa sin que necesites hacer nada. No necesitas amenazar a nadie cuando tu propia presencia ya es una demostración de poder interno. Es como un iceberg. Lo que se ve en la superficie ya es impresionante, pero lo que está sumergido es lo que realmente preocupa. El paradoja es absolutamente fascinante. Cuanto menos reaccionas a las personas, más ellas reaccionan a ti. Cuanto menos te expones emocionalmente, más las personas quieren saber lo que estás pensando. Tu silencio se vuelve más ensordecedor que los gritos de cualquier otra persona. Maquiavelo entendía que el respeto verdadero no es conquistado a través de demostraciones de fuerza bruta, sino a través de demostraciones de autocontrol. La fuerza puede ser prestada, comprada, fingida temporalmente. El control solo puede ser desarrollado, practicado diariamente, dominado a través de años de disciplina. Y cuando dominas verdaderamente a ti mismo, automáticamente te vuelves dominante en cualquier situación. Llegamos al nivel más profundo y sofisticado de la estrategia maquiavélica, la demostración suprema de poder a través de la completa ausencia de necesidad de demostrar poder. Es el paradoja definitivo del control. Cuanto menos necesitas probar tu fuerza, más poderoso verdaderamente te vuelves. Maquiavelo enseñaba que el control emocional es lo que separa eternamente al líder del siervo, al soberano del súbdito, al comandante del comandado. Cuando no reaccionas, estás comunicando algo mucho más devastador que cualquier palabra o acción jamás podría expresar. Estás diciendo silenciosamente, no eres importante lo suficiente para alterar mi estado interno. Cuando alcanzas ese nivel de dominio sobre ti mismo, no estás más reprimiendo tus emociones. Estás operando en una frecuencia completamente diferente. Es como si hubieras ascendido a un nivel de conciencia donde los ataques de los otros simplemente no consiguen alcanzarte. La no reacción como estrategia suprema tiene un efecto psicológico devastador en el atacante. Es como si hubieras creado un campo de fuerza invisible a tu alrededor, donde los ataques emocionales simplemente rebotan. El agresor se ve luchando contra algo que no ofrece resistencia. Y esa ausencia de resistencia se convierte en la resistencia más fuerte de todas. Piensa en una situación donde alguien está desesperadamente intentando provocarte, y tú simplemente observas con una sonrisa interna, sabiendo que estás viendo a una persona perdiendo completamente el control mientras tú mantienes absolutamente el tuyo. En ese momento, no estás solo venciendo el conflicto, estás trascendiéndolo completamente. Existe una diferencia crucial entre no conseguir reaccionar por miedo y no necesitar reaccionar por fuerza. El primero es impotencia disfrazada. El segundo es trascendencia genuina. Cuando alcanzas ese nivel, no necesitas más de validación externa porque tu validación viene enteramente de dentro. Maquiavelo
observaba que los verdaderos líderes no eran aquellos que vencían todas las batallas, sino aquellos que tenían la sabiduría para elegir qué batallas valían la pena ser luchadas. Ellos entendían que algunos conflictos son trampas elaboradas, donde el único movimiento verdaderamente vencedor es rehusarse a jugar el juego. El dominio absoluto de los propios impulsos es el arma más letal que existe, precisamente porque no parece un arma. Es invisible, silenciosa, pero devastadoramente eficaz. Cuando dominas completamente tus impulsos, te vuelves verdaderamente indomable. La mayor victoria no es derrotar al enemigo a través de la fuerza. Es evolucionar al punto donde no necesitas más tener enemigos. Y eso solo sucede cuando dejas de reaccionar impulsivamente al mundo y comienzas a responder conscientemente a él con la sabiduría profunda que viene del autocontrol absoluto. Antes de despedirnos, ¿cuál fue la última vez que entregaste tu poder emocional a alguien que ni siquiera merecía tu atención? Si este mensaje tocó tu corazón, escribe en los comentarios: yo controlo mis reacciones. No olvides compartir este contenido con quien necesita aprender el arte del autocontrol. Activa la campanita y suscríbete para más sabiduría.